pero era un maestrazo, entonces tenía a su cargo el taller, y me decía, vente a trabajar para acá. Y yo así como que, pero pues en la carpintería, ¿eso qué, no? O sea, no es lo mío. Entonces, cuando finalmente me convenció, pues descubrí otro mundo, ¿no? Ya el mundo de la publicidad de veras, de agencias de publicidad, de grandes producciones, porque ahí se llamaba, no sé, todavía existen audiencias cautivas, que sí. Y el diseño tridimensional también. Sí, que hacían industriales. Sí. Entonces, el encargado de todas las producciones era un arquitecto. Ujú. O sea, los gráficos ahí no pintábamos mucho, ¿no? Más Pero, bien pintaban todo. ah, perfecta, perfecta. Sí, entonces a mí me ponen con un señor, el clásico maestro rotulista, Ujú. que hacía magia con pinceles, ¿no? Entonces, a mí me ponen con Carmelo, señor Carmelo, eh, un señor muy tranquilo, así sereno, de señor que te tranquilizaba, ¿no? Sí, ya sé, sí, sí. Y te enseño, ¿no sabes? Yo te enseño. Hasta que, pues, Carmelo un buen día se enferma, que es la clásica de que entras de emergente, ¿no? Me dicen, oye, pues es que Carmelo está enfermo, pero hay una chamba que no te la avientas. Y yo, pues ya con la enseñanza de don Carmelo, pues venga, ¿no? Y entonces él estuvo fuera como un mes y medio. Entonces, para mí fue una gran oportunidad porque me enseñó dos cosas. Una, a resolver los problemas, porque pues no estaba el maestro, ¿no? Entonces lo tenías que resolver, pero con las enseñanzas previas que ya me había dejado, ¿no? O sea, mezclaba los colores a ojo, pero marcas, por ejemplo, Pepsi, Coca-Cola, Easy, IBM. Ellas ya tienen casi casi que te mandan sus fotos de pintura, ¿no? O sea, porque ellos tienen un patrón muy específico, entonces, y cuando no, o sea, Caramelo así, mira, hacían unas mezclas duras súper excelentes, entonces abrí también esa parte. Y a trabajar con los materiales, porque entonces era estructura en carpintería, pero había que forrarla de papel maché, o recorte de placas de unicel para hacer los letreros, ¿no? Porque pues, no había por ejemplo, no había impresión en lona, ¿no? Entonces todo era proyección y pincelazo, ¿no? O sea, las escenografías eran con aerógrafo. No había recorte de vinil, entonces tenías que hacer letra por letra. En una lata, por ejemplo, de 2 metros de altura de Pepsi o Coca, pues tienes que poner toda la información que viene en el producto, ¿no? Entonces, era aprenderle a hacer todo esto. Y lo más importante, bueno, algo que también era importante, saber cobrar, ¿no? Sí. Saber cobrar porque finalmente yo era un estudiante que no tenía digamos que la gran experiencia, eh, pero, pero que sea trabajo, ¿no? Entonces, sí le pregunté alguna vez a Carmelo cómo cobrar. Obviamente, pues, me enseñó a su manera y para alguien que tiene 20 21 años y que puede cobrar, no sé, en aquel momento de la vida 30,000 pesos mensuales por sacar algunas chamas, porque como me hablaba siempre que el niño estaba atorado, pues entonces les podías cobrar lo que querías. Y, y fue esa época de esplendor eh, que, que como estudiante y aprendiz, pues pude pues, hacer un poco de dinero, que pues obviamente lo usas para la escuela, para ayudar a tu familia y demás. Y aprendí un poquito de eso. Hasta que, bueno, por ahí tuvimos una situación. Finalmente, pues, el trabajo se acabó, cometí errores. Claro. Finalmente era muy joven. Parte de la formación, ¿no? O sea, empiezas a trabajar en últimos semestres, últimos años de la carrera, y pues obviamente esa es la parte que luego nadie dice, ¿no? Que pues eches a perder, porque tiene que pasar, el error es a su abuela, ¿no? Y entonces, en esta dinámica, me dice, oye, está el proyecto está la premiere de Batman Regresa en el Auditorio Nacional, entonces, ¿qué onda? ¿Te lo avientas? Y yo, "Ah, pues claro. Y luego, oye, tenemos un proyecto de Digna, ¿no? Son los pendones. No había rotulación, lona ni nada impreso, entonces todo era a mano. Ellos lo querían en serigrafía. Este, y yo le hablo a unos amigos que ya me llevaban un par de años en la carrera y clásico que no, pues ya tenemos agencia, ¿no? Pues, con nuestro despacho, ¿no? Ujú. Los contraté, yo no sabía que no sabían tanto como yo creí. En esos momentos, mi serígrafo estrella, José Luis, mi gran querido Pachas, que lo acabo de ver, chulado amigo, estaba pasando por una etapa muy difícil porque se había muerto su hermano menor. Entonces, oye, no está tan, venga a hacer esta chamba, no, es que vamos a ir al güey, vamos a, los honores, todo este rollo, no lo pude tener a él, entonces
Pues bueno, la cosa se complicó. Eh, Oye, tenemos también un lanzamiento de IBM. ¿Te lo avientas? Yo sí. Entonces, la que me... Prácticamente esos primeros proyectos eran de freelance. Sí, sí. Órale. Sí, sí, porque tampoco estaba contratado por la empresa. Ajá. Él me decía, es que yo te necesito, pero acá en las oficinas, ¿no? O sea, porque cuando yo iba a cobrar, iba a las oficinas y en más de una ocasión pues, me subieron al espacio de los diseñadores. Entonces eran unos rastreadores hermosos, así con un set enorme de todos los colores que te imagines de marcadores, escuadras, reglas, porque nosotros teníamos la escenografía en dibujo, o sea, proyectada geométricamente, o sea, como un plano arquitectónico, bueno, como una, ¿cómo se llama? No sé, pues sí, plano, tal cual, ¿no? Pues entonces, porque era lo que nos daban ellos, ¿no? O sea, estos tienen que ver así, esto mide tanto por tanto y así. Esquema. Pues no me acuerdo ahorita. Entonces, pero era un trabajo como que te exigía, de así como pagado te exigía, ¿no? En alguna escenografía para Lucio Banquels, que era un exitazo una mujer en las baladas en México, balada pop romántica. Entonces los centros de espectáculos eran muy pequeños, ¿no? Había un lugar que se llamó Premier, que era para unas 500 personas, pero solamente la gente de mucho dinero iba ahí, ¿no? Entonces Lucio Banquels estaba así en el top de su carrera. eh, Me invitan después de que cometo los errores acá en Audiencias Cautivas y me despiden, pues llego con ellos. Mi primer trabajo fue la escenografía para Rocío Banquets, que no era hacerla, era retocarla porque el movimiento se dañaba. 4 días. Es mi experiencia de no dormir 3 noches seguidas. O sea, estar en vigilia así 4 días, ¿no? Tenía un amigo, Vicente, también, ¿no? Que le mandé un saludote. Él acaba de ser papá. Él se embarazó casados en la universidad, entonces se hizo papá, tenía que buscar dinero extra, cuando yo le llamaba siempre iba, fue mi cómplice y todo ahí en las vidas cautivas. Pero el segundo día me dijo, no, yo ya no me subo al andamio, porque eran 4 niveles de escenografía, porque en edificios, como cantaba baladas, eran los edificios. Y luego cantaba ranchera, entonces tenía que salir del pueblito. Y era retocar toda la escenografía, subirnos al andamio. Y sí, o sea, había momentos en que estabas dormido, repintando lo que habías pintado, ¿no? Entonces, y bueno, convivir con las personas de producción también es todo un mundo, ¿no? Porque, o sea, la raza es raza y llegó la comida y era de que llegaban y, o sea, lo que se comían más todo lo que se guardaban porque era vivir allá, ¿no? Definitivamente. Entonces, llegaban así con paquetes de cigarros y paquetes de Coca-Cola porque era lo que te permitía estar despierto, Claro. ¿no? Es otro tipo de escuela, ¿no? Una resistencia que hoy en día la verdad es que no creo tener ya. No, no, no. Pero, Ni las nuevas generaciones. no, o sea, Ya no aguantan. sí, también fue algo padre porque nosotros, a finales, era de vivir a la casa de unos compañeros, ¿no? O sea, teníamos a mi amigo Juan y sus hermanos, siempre lo apoyaban en todo esto de la escuela. Entonces, oye, que tenemos que hacer fotografía, pues le montaban el estudio de fotografía en su casa, ¿no? Oye, que hay que hacer serigrafía, pues montaban el DSF de su casa, ¿no? Pero la verdad es que tuvieron todo ese apoyo y nosotros en consecuencia aprovechamos de eso, ¿no? O sea, la verdad es que si yo ahora eh, puedo decir que terminé la carrera fue gracias a que todos ellos me apoyaron, ¿no? Y de alguna forma lo siguen haciendo. O sea, ellos como compañeros, porque fueron excelentes, compartieron todo, la comida, la bebida. Por ellos comencé a tomar cerveza y no tomaba cerveza. Si hubieran compartido agua, hubieras tomado agua, pero te compartieron cerveza. Sí, no, estaba en un momento de hambre y sed, todo puede suceder. Y entonces creo que le agradezco a sus papás, a sus mamás y a ellos pues haber estado conmigo y acompañarme. Porque fíjate que una de las cosas que uno cree que no puede hacer es, por ejemplo, estudiar, ¿no? Porque tú dices que no tengo los medios, no tengo las capacidades, o sea, hay cosas que yo no voy a poder comprar, ¿no? Pero en el camino te encuentras cómplices, ¿no? Te encuentras gente que está buscando lo mismo que tú. Y entonces emprendimos, quisimos hacer negocios, quisimos hacer el clásico proyecto de talleres de serigrafía. Todos, o sea, en ese momento detonó el video, ¿no? Por las videocámaras que ya eran accesibles. Entonces, pues fuimos a filmar quinceañeras, bodas, bautizos, compramos cámaras. Justo me iba a preguntar cuál fue el paso para llegar al tema más tecnológico, pero entonces fue el video, el siguiente paso. Porque todavía en la computadora, en el diseño todavía no estaba. Todo eso nos pasó mientras estábamos en la escuela. Repito, el apoyo de las familias de ellos y de la mía fueron
extraordinarios, entonces tuvimos hacer esto de, o sea, sus papás invirtieron en la compra de cámaras. Mi papá era de herrero, pero tenía acceso a otras cosas, entonces en la casa teníamos lámparas, proyectos, reflectores y demás, entonces yo dije, pues esta es una aportación, ahí trabajo. Y en la universidad, pues era todo amanuense, ¿no? O sea, tinta china, pincelito, tiralíneas. En mi caso, tiralíneas, porque los estilógrafos eran muy caros. Pero bueno, los conseguía prestados, las escuadras biseladas, todo ese tipo de cosas. Y finalmente, ya en el último año, la computadora, ¿no? Como toda escuela pública, pues ahí tenemos también nuestras deficiencias académicas. Creo que fue de los peores maestros que pude haber tenido en la vida el de computación, o era una persona muy ocupada, yo qué sé. El punto es que, además era un sistema MS2, que no sé si a ti te tocó. Pues solo era como en la prepa, como la base, la pantalla negra y códigos que nunca supe para qué servía, porque siempre era nada más poner como un comando y salían más letras. Ujú. Y pon otro comando y más letras. Sí, Entonces sí. nunca supe usarlo. Entonces, por ejemplo, tú enciendes la computadora y entonces era una pantalla negra con un cursor Ujú. parpadeante que estaba así como que, pues tú dime qué hago, ¿no? Y entonces ya empezabas así a, justamente a teclear lo que hoy en día sería como casi un prompt. O sea, una orden, enter, salía otra vez el código, hacía lo que tú le habías ordenado y ahora qué, ¿no? O sea, que sí. Para poder sacar la información de la computadora, pues necesitabas un respaldo. Y en aquel entonces los discos eran una cosa de este tamaño. Eran como discos de 45 revoluciones de los de acetato, Ujú. pero de un material flexible. Sí, O sea, sí me tocó también verlos. Verlos con algunos primos así, sí, sí, que tenían ahí sus cuadrotes, que era como un disquete, pero en gigante y flexible. pero sí, Con ajá, el centro un algo. sí, sí. Entonces, con eso los metías en la compu, los formateabas. Después de esto llegó el disquete, ¿no? Eh, con el poder de 1.4 megas para guardar información. Entonces, pues mi examen para pasar la materia de computación era formatear un Un disquete. disquete.